En cuanto a la insuficiencia, cuando nosotros ya hicimos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, lo que tenemos que ver es la etiología. La causa más frecuente en general de insuficiencia suprarrenal es, como dijimos al principio, el cese brusco del tratamiento de tratamientos crónicos con glucocorticoides. Si tenemos algún paciente que estaba tomando corticoides de forma crónica por alguna patología y los dejó de tomar, es lo primero que tenemos que pensar. En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, donde la falla está en la glándula adrenal, la causa más frecuente es la autoinmune. Las causas autoinmunes son el 70% de las causas de insuficiencia suprarrenal primaria, y son las primeras que tenemos que pensar. No es que son patologías muy frecuentes, pero son las más frecuentes dentro de esto. Después están las infecciosas, como la tuberculosis y algún tipo de micosis, algunas enfermedades infiltrativas, como la sarcoidosis, amiloidosis, las hemorragias, ¿sí? En estos casos, en general, hay algún antecedente de toma de anticoagulantes o algún traumatismo, ¿sí? Alguna infiltración neoplásica. No es tan frecuente, pero puede verse sobre todo en metástasis de riñón, melanoma, mama y pulmón. Muchas veces se ven metástasis, pero no es tan común la insuficiencia suprarrenal porque tendrían que estar ambas glándulas con metástasis para poder realmente generar una insuficiencia suprarrenal. Y después, causas mucho menos frecuentes. Dentro de las menos frecuentes está la hiperplasia suprarrenal congénita, clásica. En ese tipo de hiperplasia, bueno, cuando ya es una congénita clásica, que es más, puede ser perdedora de sangre, la mayoría de las veces tenemos el diagnóstico desde la infancia, ¿sí? O sea, tenemos un paciente con el antecedente de esta enfermedad que por alguna razón discontinuó su tratamiento o tuvo un evento intercurrente que desató la insuficiencia suprarrenal aguda. Pero cuando lo interrogamos seguramente tenemos este dato. En el caso de confirmar la insuficiencia suprarrenal primaria, y pensando en todos estos casos y en las frecuencias de las patologías, lo primero que tenemos que descartar es la etiología autoinmune, ¿sí? Dentro de las etiologías autoinmunes hay que tener presente que el déficit puede ser aislado, o sea, puede ser una insuficiencia suprarrenal autoinmune aislada, o puede estar dentro de dos tipos de síndromes, que son los síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 y tipo 2, ¿sí? El anticuerpo con el que uno detecta, digamos, o confirma el diagnóstico es el anticuerpo para la 21 hidroxilasa, en el que el 70-80% de estos pacientes da positivo. En el caso de la insuficiencia suprarrenal autoinmune del SPA tipo 2, incluso en el diagnóstico reciente casi un 100% puede dar en un principio positivo y después se va negativizando con el tiempo, ¿sí? Es un tipo de anticuerpo que no siempre tenemos disponibilidad, y muchas veces cuando no tenemos disponibilidad lo que se hace es tratar de orientarse con otro tipo de enfermedades autoinmunes que pueden estar dentro de estos síndromes. Entonces se pueden pedir también los anticuerpos anticélulas esteroides u otro tipo de anticuerpos para autoinmunidad de acuerdo al tipo de prevalencia de cada enfermedad. Esto es como para que tengan una idea nomás de los síndromes poliglandulares, donde nosotros tenemos pacientes que tienen un hipoparotiroidismo, que han tenido una falla ovárica precoz o ya tienen hipotiroidismo. Como causas más frecuentes podemos orientarnos hacia un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, y en el caso de la insuficiencia, un síndrome poliglandular tipo 2, bueno, casi el 100% tiene insuficiencia adrenal, así que muchas veces hace el debut, por lo que nos va a confundir un poquito más, pero también puede pensarse en si es un paciente que ya tiene una diabetes tipo 1, una falla ovárica precoz, una tiroiditis, sea una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad de Graves.
Así que así podemos ir armando las etiologías. Y si descartamos que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, y es una insuficiencia suprarrenal primaria, lo que tenemos es que solicitar una tomografía de abdomen con contraste para tratar de descartar el resto de las causas. Estas son algunas imágenes que la verdad que son sacadas, no son imágenes de pacientes conocidos, sino son imágenes, digamos, que fui buscando, pero para que se vea, habitualmente la glándula suprarrenal se ve como una línea, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, un paciente que tuvo una hemorragia bilateral, que se ven en el tamaño. Acá un paciente con tuberculosis, en las tuberculosis se ve mucha infiltración y se ve muy grande. En este caso es un paciente con metástasis, acá se ve. Y esta sería la forma, esta es una hiperplasia suprarrenal congénita, que en general lo que se ve son glándulas como más engrosadas de forma difusa. Esta sería la forma de una glándula suprarrenal, pero debería ser mucho más como una línea, casi como esta. Entonces eso nos va orientando también a la etiología. En caso de sospecha de una infiltración, se puede llegar a pedir una punción de la glándula. En cuanto a las insuficiencias suprarrenales secundarias, bueno, lo más común es, como dije, la suspensión de glucocorticoides exógenos, y también otras causas frecuentes son posoperatorios de tumores suprarrenales secretantes de cortisol, o sea, posoperatorios de enfermedades de Cushing, que al tener durante mucho tiempo corticoides endógenos muy elevados, al producirse la adrenalectomía, al sacar las glándulas suprarrenales, la ACTH ha quedado suprimida. Tumores hipofisarios, también macroadenomas de hipófisis o en la zona hipotalámica que generan compresión y producen un déficit de ACTH, ¿sí? Y en estos casos la forma de diagnosticarlos a través de la resonancia, ¿sí? Acá tenemos un macroadenoma de hipófisis que comprime toda la estructura. Acá se ve una silla turca vacía, que le dicen, que es una glándula colapsada, que se suele ver muchas después de algún tipo de hemorragia, o después de cuando hubo una hemorragia masiva y una hipovolemia severa, aparecen después esta imagen que es de la silla turca vacía. La más frecuente o más conocida de esto es la descripción del síndrome de Sheehan, que es una apoplejía hipofisaria que se produce después de una hemorragia posparto severa. Y acá hay una neurosarcoidosis como un caso extraño, un caso muy poco frecuente, pero que se puede llegar a ver. Una vez que tenemos el diagnóstico, o sea, la importancia del diagnóstico obviamente es para poder ver cuál va a ser el seguimiento o si existe la posibilidad de un tratamiento definitivo de la patología, pero mientras tanto el paciente va a seguir con reemplazo, ¿no es cierto? El reemplazo que se utiliza habitualmente de glucocorticoides es la hidrocortisona. Habitualmente, o lo que se dice tradicionalmente, que el reemplazo con hidrocortisona es entre 25 y 30 miligramos día, divididos en 2 a 3 dosis, básicamente tratando de emular el ritmo circadiano. El ritmo circadiano habitual, nosotros tenemos los niveles de corticoides más elevados a la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, y va descendiendo en el tiempo y llega a niveles casi similares a cero, a no medibles, a la medianoche. Entonces, la forma de realizar el reemplazo habitualmente es poniendo una dosis un poco más elevada durante la mañana, a veces se puede dividir con otra dosis tipo 2, 3 de la tarde y luego tipo 8 de la noche la última dosis.
Como dije, la dosis tradicional que se proponía era entre 25 y 30, pero lo que se demostró que a veces con esa dosis el paciente está sobremedicado. Entonces hay que tratar de ir controlando y tratando de utilizar la mínima dosis posible, ya que hay varios estudios que demuestran que cuando usamos dosis de hidrocortisona de 30 miligramos día, los pacientes pueden tener algunos efectos adversos como mayores niveles de colesterol, triglicéridos, índices de masa corporales más elevados y hemoglobinas glicosiladas más altas que los tratados con menor dosis. Entonces siempre con el corticoide hay que tratar de utilizar la menor dosis posible. En cuanto a la forma de ver cuál es la menor dosis posible pero suficiente, como control bioquímico el más utilizado universalmente es el cortisol libre urinario, el cortisol en orina de 24 horas. Porque el cortisol basal, como la hidrocortisona, tiene una vida media aproximadamente de 6 horas, cuando la medimos a la mañana suele estar bajo 100. Y también a veces es muy irregular si queremos medir la CTH como parámetro. Entonces, básicamente, lo que tenemos como dato bioquímico es el cortisol y después los parámetros clínicos. Ver que el paciente esté normotenso, que estén bien los niveles de sodio, de potasio, de glucemia. Y bueno, esto sería el tratamiento de glucocorticoides, es tanto para la insuficiencia suprarrenal primaria como secundaria. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal primaria, como dije en un principio, lo que está destruida es toda la corteza suprarrenal. Entonces hay déficit de todos los tipos de corticoides, los esteroides sexuales, los glucocorticoides y los hidrocorticoides. Entonces, en muchos casos, en la insuficiencia suprarrenal primaria es necesario también suplementar con un mineralocorticoide, que el habitualmente utilizado es la fludrocortisona, que se utiliza en una toma matinal, ¿sí? Y la idea es mantener la renina plasmática en un nivel de límite superior a lo normal. Y clínicamente controlar al paciente a través de si tiene la presencia de edemas, la presión arterial, el reposo y la hipotensión ortostática. En cuanto a la DIA, para el reemplazo de los esteroides sexuales, es muy controvertido, algunos lo proponen, otros no. En algunos casos se propone sobre todo en mujeres con síntomas de déficit androgénico y que no logran tener una buena calidad de vida a pesar del reemplazo glucocorticoideo correcto, y las dosis de reemplazo serían entre 25 y 50. Pero es muy controvertido el tema de la DEA. Básicamente, todos los pacientes que tienen alguna insuficiencia suprarrenal se tratan con los glucocorticoides siempre y los mineralocorticoides en el caso de insuficiencia suprarrenal primaria. No lo dije en el tratamiento agudo en internación, pero en este caso no es necesario agregar el mineralocorticoide, aunque sospechemos una insuficiencia suprarrenal primaria, porque con las dosis que se administran, que son mayores de 50 miligramos día de hidrocortisona, la función mineralocorticoide está asegurada por la misma hidrocortisona, que tiene también una función mineralocorticoide. Así que bueno, creo que ya estamos casi terminando, no sé si estuve muy larga o no, creo que voy bien. Y esto, lo último que me parece interesante, cuando nosotros tenemos un paciente al que le hacemos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, hay que darle algunas pautas para evitar un evento similar nuevamente. Lo primero es que tengan siempre algún tipo de preparación parenteral, sea una hidrocortisona, una dexametasona en su domicilio que pueda inyectarse en caso de que tenga algún tipo de emergencia, que tenga alguna intolerancia digestiva o algún evento intercurrente antes de llegar al hospital, que se lo pueda inyectar. Y que el mismo paciente sepa que en casos de tener cuadros de estrés leve, que puedan ser fiebres, cuadros de vías aéreas superiores, un flemón dentario, una cirugía menor, la extracción de un lunar que necesita una anestesia local, una infección urinaria, debería por 3 o 4 días duplicar su dosis de hidrocortisona.
y en el caso de que tenga un estrés mayor, un trauma severo, una cirugía, sería necesario utilizar una hidrocortisona endovenosa, por lo que en este caso lo que le debería es siempre informar a su médico tratante de la patología para poder ser suplementado adecuadamente, ¿sí? También es conveniente a los pacientes aconsejarles tener la medallita o la pulserita que diga que tiene una insuficiencia suprarrenal. Ay, ahí dice renal. Así que bueno, como conclusión, ¿no? La insuficiencia suprarrenal es una urgencia médica. Es una condición infradiagnosticada debido a la inespecificidad de los síntomas de presentación. Ante la sospecha clínica no debemos demorar el tratamiento. Tomar una muestra de sangre para la determinación de cortisol y ACTH y administrar 100 miligramos de hidrocortisona en bolo y seguidas de 100 a 200 miligramos más por goteo en las siguientes 24 horas. Y bueno, no sé si tienen preguntas, si hay alguna duda, si algo no fue claro y me quieran consultar. Gracias, sí.